Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Comenzamos la semana. Hoy es Columbus Day. Aquí se celebra en Estados Unidos el día de Cristóbal Colón. Aunque no es 12 de octubre, siempre se celebra el lunes anterior. Bueno, vamos a comenzar por recomendarles visitar la página web de Farm Aid para quienes tienen problemas con las medicinas en Venezuela. Todo el mundo tiene problemas con las medicinas en Venezuela. Visita la página de Farm Aid, que es www.farm-aidrx.com. En esa página web vas a encontrar todas las condiciones para poder solicitar la venta de la medicina. Entre ellos está el récipe de tu médico de Venezuela, que eso seguramente lo tienes. Ellos te van a enviar la medicina a Venezuela y además, para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que ve con tu tarjetica del seguro a comprar tu medicina en Farm Aid. Vamos a hacer un programa especial el día de hoy. Vamos a hablar de algo que le hace ruido a todos los venezolanos y es la posibilidad, la factibilidad de que haya una guerra civil en Venezuela. Hay una persona a quien respeto muchísimo, un estudioso de los procesos políticos, militares, de violencia, de confrontación política en Venezuela. Se trata del coronel José Machillanda. Él es profesor de la Universidad Simón Bolívar y doctor en ciencias políticas. Es coronel retirado del ejército. Lo tenemos vía Skype porque acaba de publicarse un estudio, la Cátedra Simón Bolívar lo acaba de publicar, acerca del proceso de guerra civil en Venezuela. Buenas noches, coronel, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. Respetuoso saludo y el mejor deseo por tu éxito y por tu bienestar allá distante de nosotros aquí en Venezuela. Gracias. Coronel, este estudio, ¿de qué se trató? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes haciendo los análisis fundamentales para llegar a las conclusiones que llegaron? Yo creo que lo primero que hay que decir, Patricia, es que el estudio que hemos terminado nosotros, titulado La Guerra Civil de Venezuela en el siglo XXI, se ancla en la curva de hechos políticos, que es el instrumento en el cual se analizan los 6 ejes que constituyen y conforman el sistema político venezolano. Esos 6 ejes son el eje gobierno, el eje de política doméstica, el eje de política electoral, política internacional, política económica y además entorno interno militar. Esos son los 6 elementos necesarios, distinguidos televidentes, que se requieren para tener una idea clara con respecto al ambiente político real que ha vivido Venezuela. Cuando se hace ese estudio, comenzamos a observar desde el año pasado, el 20 de octubre, cuando decide de una manera absurda y sin sentido quien ejerce las funciones circunstanciales de presidente de la República, Nicolás Maduro, de que no hay revocatorio, porque así lo decide él y un Consejo Nacional Electoral que está a la orden del régimen, comienza un proceso sumamente complicado que crece el día 29 de diciembre, cuando se crea un comando de antigolpe y paz. Pero es que el 3 de noviembre se ha decidido por parte del régimen de que no se podrá entrar a Miraflores ni con balas ni con votos. Es decir, se acaba la posibilidad de la democracia. Eso crece en enero, el 14 de enero, cuando el presidente de la República firma un plan Zamora. Pero el plan Zamora, distinguido televidente, tiene 2 fases. La segunda fase, se puede utilizar las armas de guerra. Y a partir de ahí se autoriza al ministro de la Defensa para que conjuntamente con efectivos del elemento armado, aquí no hay estamento militar, más lo que se llaman los círculos violentos o colectivos, más una cosa que llaman la milicia en Venezuela,
se intente contener la pulsión democrática que ha venido creciendo en Venezuela, convencido como está la mayoría de la sociedad venezolana, de un 83%, de que no es posible más soportar los 18 años, pero además lo que se llama el postchavismo, que no es otra cosa más que el militarismo convertido en gobierno con un cuerpo armado que acciona y que funciona como un partido político en armas. Los científicos que se encargan de los estudios de los conflictos en la sociedad, como Julian Franz, como James Hillman y como Cardoso, señalan que en Venezuela se dieron lo que se llaman las tensiones prepolemológicas y que a partir del 1 de abril se comenzó un proceso doloroso, desgraciado y tortuoso de guerra civil que tiene y refleja uno de los más crueles y dolorosos resultados, como están señalados en un gráfico que nosotros hemos llevado, en donde se han ido estableciendo cuántos han sido los muertos, cuántos los heridos, cuántos los detenidos, cuántos los presos, cuántos los presos políticos. Es decir, esta sociedad conflictiva se ha convertido en un objetivo para el postchavismo, que de manera cobarde utiliza un elemento militar inmoral e irresponsable, que fue el mismo que generó el golpe de Estado el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre, y ahora en forma de gobierno es capaz de utilizar las bocas de fuego en contra de los ciudadanos venezolanos. La República, entonces, está viviendo una situación dolorosa, complicada, pero además peligrosísima, habida cuenta la irresponsabilidad de un grupo de hombres que no entienden de la política y que han dado paso a la polemología. El trabajo que presentamos para ustedes, distinguidos televidentes, a través de esa revista que se llama Simón Bolívar Analytics, lo que hace es mostrar de manera fehaciente la actitud de responsabilidad por parte de quienes hoy en el Poder Ejecutivo y en el ejercicio del poder de las bocas de fuego se han atrevido a intentar contener la democracia en Venezuela y sobre todo a una sociedad que no está dispuesta a tolerar más lo que se llama el postchavismo. Coronel, yo le voy a hacer la pregunta que de los periodistas tenemos que hacer las preguntas que el televidente quisiera hacer, ¿no? Los seguidores. Ese es el escenario actual, porque se pareciera el escenario antes de la convocatoria a elecciones regionales, cuando había un clima de verdad de protesta en las calles, donde estaba dándose la represión, pero en este momento donde la gente está más bien en una actitud de desmotivación y donde ya no hay protestas, ni siquiera la gente protesta porque no hay comida. Yo comentaba en estos días que la pasividad del venezolano no se entiende ante tanta precariedad, tanta escasez, tanta angustia, y la gente parece que no estuviera viviendo eso. Yo creo que es una percepción que es absolutamente cierta vista desde los Estados Unidos. Pero si tuvieras tú en el avatar diario, te darías cuenta que en Venezuela sigue existiendo la pulsión de resistencia civil. Es decir, es absolutamente cierto que se cambió el ambiente político real violento el 30 de julio y lo lograron convertir por una incapacidad de un liderazgo fundamentalmente en la Asamblea Nacional de Venezuela en un escenario electoral. Y no le queda otra posibilidad a la sociedad venezolana que accionar dentro del ambiente político electoral en aras a que el proceso de transición política que requiere la República en esta oportunidad crezca y pase por un proceso civilizado. Yo quiero decirte, porque me parece que la pregunta es harto importante, que el venezolano promedio, los que hemos nacido en barrio y los que hemos venido de abajo hacia arriba, estamos absolutamente conscientes que la República no puede seguir siendo josiqueada por un grupo de hombres irresponsables y cobardes que detrás de los fusiles creen que pueden imponernos a nosotros
la posición absolutamente marxistoide, equivocada en el siglo XXI. Pero esta sociedad que no tiene efectivo, que no tiene alimentos, que no tiene medicina y que se le ha querido robar la dignidad, está entendiendo que tenemos que hacer una pausa para buscar la vía civilizada del cambio que requiere la República. Pero estamos perfectamente claros y conscientes de que la resistencia civil es el modo, es la vía por la cual nosotros vamos a lograr el proceso de transición que requiere la República. Aceptamos el planteamiento del voto, admitimos que tenemos que ir a votar, entendemos que hay que reflotar el voto, porque el voto es la vía civilizada, la vía cierta y la vía digna que requiere la República para que se acabe esta noche larga y desgraciada y triste que crearon como violencia los hombres del 4 de febrero y del 27 de noviembre, que son ahora los que gobiernan. Son ellos los que gobiernan, vestidos con un uniforme que no es de militares, sino de un cuerpo armado, que se ha volteado porque no entiende que deviene de la sociedad y regresa a la sociedad. Es decir, perdió el aspecto fundamental de un hombre que va a las academias militares y entiende que la responsabilidad fundamental de un hombre de armas es la ética. La responsabilidad con la sociedad tiene que ver con la ética, y la historia los va a enjuiciar, y la historia los va a juzgar como ya los está juzgando, porque fracasó el militarismo como sistema de gobierno, fracasó el partido político en armas, y fracasaron pretendiendo montar una guerra civil que tuvieron que cambiarla a un proceso electoral, porque este es un régimen que está cercado por el sistema internacional y sobre todo por la pulsión política democrática de la mayoría de los venezolanos. Vamos a ir a un corte, coronel, y al regreso vamos a hablar de este tema. Yo estoy un poco confundida. El tema del voto versus el militarismo, el voto versus la dictadura, y si el voto sería como el pacificador de esta conflictividad social que podría convertirse en una guerra civil. Al regreso vamos a conversar sobre todo eso. Antes de irnos, les recuerdo lo importante que es aquí en Estados Unidos estar asegurado. Asegurar todo, la casa, el local comercial, el seguro de hospitalización, el seguro de cirugía y maternidad, todos los seguros, usted tiene que tenerlos al día y tienen que ser adecuados con su situación, sobre todo la situación económica. Opportunity Insurance te va a asesorar acerca del mejor seguro según tu circunstancia, tu necesidad, etcétera. Comunícate con ellos, ahí tienes los números de teléfono en pantalla y vas a tener la mejor asesoría para adquirir todo tipo de seguros. Aquí es obligatorio y necesario. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos conversando con el coronel José Machillanda.